son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, queridos amigos, en esta hermosísima mañana de martes. Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos. Y de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Damos gracias infinitas a Dios por una mañana más, por un día más que nos permite compartir con todos ustedes. Damos gracias, Padre Celestial, por el don de la vida. Gracias por nuestros hijos, por nuestros vecinos. Gracias por nuestro hogar. Gracias por la familia. Gracias, Padre Celestial, porque nos da la oportunidad una vez más de compartir este mensaje que nos quiere regalar. Nos ponemos en tus manos, nos ponemos en tu presencia para que continúes bendiciéndonos a todos los que estamos acá presentes, a todos los que nos escuchan, a toda la humanidad, Señor Jesús. Continúa bendiciéndonos. Continúa manifestando esa fuerza del Espíritu que hay dentro de cada uno de nosotros, para que así podamos ir aportando poco a poco ese granito de arena, aportando ese granito de arena en la construcción de tu reino, de un reino nuevo, de esa tierra prometida, de amor, de paz, de alegría, de gozo, de júbilo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos das la oportunidad de reconocernos pecadores, porque nos das la oportunidad de aprender a pedir perdón y de aprender a perdonar. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú tienes preparado para nosotros, porque muchas veces quizás no es lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y nos preparamos para compartir esta hora, este momento de alegría, de aprender, de conocer, de crecer en sabiduría, para poder llevar a la práctica siempre esto a lo que nos llama la Cuaresma, al arrepentimiento, a la conversión, al perdón. Cuando sé reconocer mis debilidades, cuando aprendo a pedir perdón, estoy reconociendo mis debilidades. Ayúdanos, Señor Jesús, para que en este camino hacia la tierra prometida, crezcamos juntos, nos apoyemos juntos unos a otros y crezcamos como comunidad, Señor Jesús, como cristianos. Y para que nuestro estilo de vida contagie a muchos de querer ser parte también de esa construcción de tu reino, sea en nuestra religión, sea desde sus religiones, sea desde su creencia, que juntos viviendo el amor construyamos un mundo mejor. Nos ponemos en tu presencia, nos ponemos en tus manos en esta mañana, Padre Celestial. Y tenemos para compartir con ustedes un hermoso programa que se denomina Disculparse es una elección. Como ya les hemos contado en estos días, los programas que estamos transmitiendo durante la Cuaresma están basados en la experiencia del Dr. Gary Chapman, autor de Los 5 lenguajes del amor, y de la psicóloga Jennifer Thomas, quienes escribieron el libro Los 5 lenguajes de la disculpa. Y es que en los programas anteriores vimos que el arte de la disculpa se puede aprender. Y los autores resumieron esos elementos básicos de una disculpa en 5, que fue lo que llamaron los 5 lenguajes de la disculpa. Para la mayoría de las personas, algunos de estos lenguajes va a expresar la sinceridad más profundamente que otros. Y por eso es que para que una disculpa sea aceptada, necesitamos hablar el lenguaje que logre comunicar sinceridad a la persona que ofendimos. Y por eso hablamos el otro día de que el primer lenguaje de la disculpa se trata de expresar arrepentimiento. Es decir, lo siento. Ponerme en los zapatos de la otra persona. Percibir cómo se sintió
con la ofensa que le hice, y solo así la otra persona que está dolida va a darse cuenta que yo entiendo que lastimé su corazón con aquello que hice. ¿Y cuál era el segundo lenguaje de la disculpa? Incluso queremos recordarles que en la página de Facebook Encontrados Programa Radial, fíjense que diga Ciudad Quesada, porque vimos que existe un Encontrados Programa Radial de México que no tiene nada que ver con nuestro programa ni con el movimiento. Se fijan ahí que diga Ciudad Quesada, programa Encontrados, Encontrados Programa Radial de Ciudad Quesada. Y ahí quisimos poner estos 5 lenguajes, las maneras que habíamos recordado en que podemos pedir perdón a través de cada uno de estos lenguajes, porque como decíamos, esto es tan importante que lo conozcamos. Nosotros tenemos que poner esto en práctica todos los días. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué tanto tengo que perdonar? Jesús dijo, siempre. Y siempre significa todos los días, porque esa es la naturaleza humana, porque todos los días nos equivocamos. Y ese camino que nos lleva a la perfección, a ser santos como mi Padre es santo, que nos invita a Jesús, depende de 2 cosas muy importantes: el amor en el que se resume toda la ley, y que sepamos reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que sepamos reconocer también el amor y la misericordia de Dios, y en el tanto aprendamos nosotros a que el disculparnos tiene que ser algo de todos los días. En el tanto aprendamos esto, estaremos construyendo matrimonios, familias y una sociedad, un mundo más saludable. El segundo lenguaje de la disculpa es aceptar la responsabilidad. Es cuando digo me equivoqué. Para algunos reconocer que el comportamiento de uno es incorrecto diciendo me equivoqué es lo que le transmite que la disculpa es sincera. Hay personas que necesitan que usted diga me equivoqué. Sí, yo me equivoqué. El tercer lenguaje de la disculpa es restituir. Significa decir, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? La idea es hacer algo para reparar la falta. Vimos que si usted habla el lenguaje principal del amor de la otra persona, es de esa forma que la persona va a estar segura de su amor y la restitución va a ser exitosa. Pero si usted no habla el lenguaje principal de amor, los mejores esfuerzos que haga por disculparse no van a tener éxito. Así que restituir significa qué puedo hacer para arreglarlo. Y ese es el tercer lenguaje de la disculpa. El cuarto lenguaje de la disculpa es arrepentirse genuinamente. Significa que una persona se da cuenta de que su comportamiento actual es destructivo. La persona lamenta el dolor que está causando al otro y escoge cambiar su comportamiento. El arrepentimiento no es solo decir, lo siento, me equivoqué. ¿Cómo puedo compensar lo que hice? Arrepentimiento es decir, intentaré no volver a hacerlo. Para algunas personas es el arrepentimiento el que las convence de que la disculpa es genuina. La única forma de mostrar arrepentimiento es expresar la intención de cambiar. Todo verdadero arrepentimiento comienza en el corazón, viene de dentro. Y para expresar el deseo de cambiar, debo de formular un plan, recordemos, formular un plan para el cambio y ponerlo en práctica, porque es la manera en que nos va a ayudar a realmente poder cambiar actitudes y comportamientos. Quizás habrán comportamientos que arrastramos desde toda nuestra vida, y si tengo 40, 50, 70 años, imaginémonos lo que está arraigado esa actitud, ese comportamiento en mí, y eso quizás está afectando a alguien. Principalmente si es alguien con el que vivo todos los días, todavía lo afecto más. Entonces hay que formular un plan para poder llevarlo a cabo. Un plan que no se implementa es como una semilla que no se planta. Mira qué bonita esta semillita. Imagínense el árbol, las frutas que puede dar cuando esto sea un árbol. Pero si no las siembras, no dará fruto. No empezará nunca el proceso de transformación para que llegue el día en que dé los frutos.
Tenemos que implementar ese plan, llevarlo a la práctica. Porque hacer que el plan funcione requiere pensamiento y requiere también de acción. Como les decía Brian, todas estas experiencias que vamos teniendo en los temas que vamos pasando en el programa, también ponemos resúmenes de estos temas en nuestra página en Facebook, Encontrados Programa Radial. Y queremos también invitarlos a darle me gusta a nuestra página y hacernos sus comentarios a través de ella. Y damos también las gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Y un saludo especial para Manny y Katy Vázquez, que nos escuchan desde Nueva York. El quinto lenguaje de la disculpa es pedir perdón. ¿Me perdonas, por favor? Podría ser el elemento de su disculpa, el elemento de la disculpa que la persona ofendida está esperando escuchar. ¿Me perdonas, por favor? Ese es el ingrediente que la convence de que realmente somos sinceros en la disculpa. Ese es el quinto lenguaje, pedir perdón. No importa lo que digamos, no importa si decimos lo siento, me equivoqué, si aceptamos que tuvimos la responsabilidad. Para las personas que tienen este lenguaje, si no terminamos con la frase ¿me perdonas, por favor?, donde le estamos brindando la oportunidad de decidir o no continuar con esta relación, si no ponemos esa frase, no es sincera nuestra disculpa. Y aquí entramos entonces en otro tema que nos dice, ¿cómo descubrimos cuál es el lenguaje principal de la disculpa? ¿Cómo logramos saber si soy realmente efectivo en la forma en la que estoy pidiendo perdón a la otra persona? Porque uno de estos 5 lenguajes que acabamos de mencionar nos habla de la sinceridad más profundamente que los otros 4. Es probable que valoremos los 5, pero si no escuchamos el lenguaje principal de la disculpa que nosotros tenemos, vamos a poner en duda la sinceridad de la persona que nos ofendió y no vamos a creer que su disculpa es sincera. Pero al contrario, si la disculpa esa persona la expresa en nuestro lenguaje principal, entonces nos va a ser mucho más fácil perdonar a quien nos ofendió. Y por eso es sumamente importante descubrir cuál es nuestro propio lenguaje de la disculpa y el lenguaje principal de las personas importantes en la vida, quienes están más cerca de nosotros. Y hay que tomar en cuenta para esposos y esposas, normalmente no tenemos el mismo lenguaje principal de la disculpa. Por eso muchas veces tenemos tantas desavenencias, porque no sabemos cuál es el lenguaje en el que el otro espera que yo le pida perdón. Y aquí queremos contarles un testimonio que nos envió una de nuestras radioescuchas, una compañera de nuestro movimiento, quien nos decía: cuando alguien me ofende, yo espero que se dé cuenta de que me hizo daño y que sinceramente se disculpe conmigo, que muestre arrepentimiento sincero. Pienso que si se tiene la humildad para pedir perdón es un buen signo, pero la forma de hacerlo para mí también es importante, que me mire la cara, que busque el momento adecuado y las palabras adecuadas. Y también con su comportamiento, si muy seguido lo vuelve a hacer, significa que no era muy sincero en su disculpa. Y ella nos contaba que hace un tiempo un muchacho del pueblo se ofendió por cuestiones de política. Ella no ha estado muy involucrada en esa, pero su esposo sí. Esa vez el partido político del esposo perdió y el joven vino a la casa, le gritó groserías, incluso dice que le tiró una carga de guitite al corredor de la casa. Por supuesto, ella se ofendió mucho y no se creyó merecedora de semejante ingratitud. Ella salió y dice que le gritó algunas cosas feas y él se fue. Sin embargo, al día siguiente llegó a su casa súper avergonzado a disculparse. Entendió que no era con ella con quien debía desquitarse y ella le creyó, lo vio sincero, porque realmente pasó muy poco tiempo y el muchacho la buscó y dice que se notaba muy avergonzado. Entonces ella mencionaba, para ella fue fácil perdonarlo porque él de inmediato supo buscar ese arrepentimiento y buscar pedir perdón
por lo que había hecho. Y dice ella, al día de hoy todavía seguimos siendo buenos amigos. Es importante aprender a descubrir nuestro lenguaje primario de la disculpa y aprender el lenguaje de la disculpa de aquellos que nos rodean. Y como decía Gary Chapman en los lenguajes del amor, ojalá fuéramos expertos en el arte de amar y supiéramos amar en todos los lenguajes a todas las personas. En el arte de la disculpa, ojalá también seamos expertos en el arte de pedir perdón y aprender a disculparnos en todos los lenguajes. Aprender a reconciliarnos a través de todas estas formas que nos ayudan a mostrar al otro que realmente nos ha dolido el daño que hemos hecho, que realmente nos interesa su amistad. Pero ¿por qué a veces esto no pasa? Y vean, el otro día lo decíamos también, uno escucha tan a menudo personas que dicen, es que me hizo daño y no me pide perdón. Y él le dice, pero es que estoy cansado de pedirle perdón, pero usted no quiere perdonarme. No, pero es que su disculpa no es sincera. Y es precisamente porque quizás estamos utilizando una forma errónea de pedir una disculpa. Entonces, aquello que percibe nuestro corazón, aquel deseo realmente de restaurar la amistad, aquel deseo de que pueda entender que realmente acepto mi responsabilidad, no puede transmitirse a la otra persona porque quizás no lo estamos haciendo en la manera adecuada. Qué importante es aprender esto. Por eso este programa queremos ayudarle a tener una idea de cuál puede ser su propio lenguaje de la disculpa en el tiempo que nos permita. Lo que a usted más le gusta escuchar cuando ha sido ofendido. Claro que para algunas personas descubrirlo va a ser más fácil que para otras. Lo importante es esforzarse y poder descubrir cuál es. Cuando yo empecé a leer este libro y a profundizar sobre este tema, fue pues bastante fácil, rapidito descubrí y con el tiempo poniéndolo en práctica en cada situación, yo le decía a Maye, mi lenguaje primario es ese decir lo siento. Es que se identifique con el daño, con los sentimientos que me provocó. Porque muchas veces yo le expresaba los sentimientos que había causado a mí, el comportamiento que ella había tenido, que me había causado dolor o me había causado desilusión, y la respuesta de Mayes por lo general era una justificación, una manera de justificar el por qué lo había hecho. Y entonces yo le decía, no me importa, o sea, ¿por qué no escucha mis sentimientos? Solo escuche lo que yo sentí, solo escuche y diga lo siento y ya basta, con eso estoy tranquilo. Pero el hecho de que no haga empatía conmigo, el hecho de que no reconozca, que no me diga lo que ella considera que yo pude haber sentido, o que reconozca que de verdad me hizo daño y que reconozca el sentimiento que yo expresé, para mí eso era como, no te importa. Y si me decía lo siento, para mí yo lo veía como una manera hipócrita. Otro lenguaje muy importante para mí es el arrepentimiento genuino. Porque es que cuando me la hace 1 y 2 y 3 y 4, yo ya no. Ya cuando me pide disculpas nuevamente, ya mi mente subconsciente inmediatamente me dice, déjela que pase un tiempo a ver si de verdad no lo vuelve a hacer. Pero el ver ese deseo de esa lucha, aunque se vuelva a equivocar, pero el hecho de que me muestre que no quiere volver a hacerlo, que desea no volver a hacerlo, que quiere intentarlo no volver a hacerlo, para mí muestra que realmente, como decimos vulgarmente, la está pulseando, que realmente está haciendo un esfuerzo por no hacerme daño, que está intentando corregir una actitud, un comportamiento, algo de su forma de ser. Entonces veo como genuina, sincera esa disculpa, y eso me ayuda a perdonarla de corazón y a eliminar las barreras emocionales que causan las ofensas. Recordemos, cada ofensa siembra, pone una barrera emocional entre tú y yo, entre esa persona y yo. Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a ir descubriendo cuál puede ser nuestro lenguaje.
Y una de ellas es, ¿qué espero que la otra persona haga o diga? Pregúntese, ¿qué espero que la otra persona haga o diga? Es una forma de descubrir su lenguaje principal de la disculpa. Hágase esa pregunta. ¿Qué espero que la otra persona diga o haga que me permita perdonarla auténticamente? Que me permita percibir que la manera en que está pidiendo la disculpa es sincera, es de corazón. ¿Qué es lo que yo espero que haga esa persona? Otra pregunta que nos puede ayudar a descubrir cuál es nuestro lenguaje de la disculpa es, en el momento en que alguien nos ofende, decir, ¿qué es lo que duele más profundamente de esta situación? Porque al contestar a esa pregunta, ¿qué es lo que duele más profundamente de esta situación? Nos va a indicar, por ejemplo, si quien nos ofendió no se ha disculpado para nada o no estamos satisfechos con la disculpa que nos dieron, al descubrir qué es lo que nos duele más, probablemente estemos viendo qué es lo que hace falta que el otro haga para realmente percibir su sinceridad, y eso nos estaría indicando cuál es nuestro lenguaje principal de la disculpa. O también podemos preguntarnos, ¿cuál es el lenguaje más importante cuando yo me disculpo? Esta tercera pregunta nos ayudará a descubrir nuestro lenguaje principal de la disculpa. ¿Cuál es? Y es la manera en que me disculpo ante otros. ¿Cuál de los 5 lenguajes considero que es el más importante? La pregunta está basada en la suposición de que el lenguaje de la disculpa que usted habla con otros probablemente sea el lenguaje que más desea que usen con usted. Es igual que en los lenguajes del amor. Nosotros por lo general expresamos el amor en nuestro lenguaje primario. ¿Por qué? Porque como yo percibo o siento tan rico que me amen de esa manera, yo busco amar de esa manera porque pienso que los otros van a sentir y percibir el amor de la misma manera. Es una de las maneras de descubrir nuestro lenguaje primario del amor. En los lenguajes de la disculpa también. Por lo general, busco disculparme en mi propio lenguaje. Y yo recuerdo que a mí me pasaba eso. Incluso a veces, si había algo que yo sabía o que no me había equivocado yo, o que yo sabía que no lo iba a poder cambiar o que no le iba a poder prometer a Maye que iba a cambiar ese comportamiento, entonces no me disculpaba. Yo mismo le decía, ¿para qué le voy a pedir perdón si de todas formas no sé si lo voy a poder cambiar? ¿Por qué? Porque para mí si no hay cambio, no hay sinceridad en la disculpa. Entonces eso me ayudó a descubrir que ese era uno de mis lenguajes fuertes de la disculpa. Preguntémonos, fijémonos, ¿cuál es la manera en que yo más busco pedir perdón? Porque ese probablemente sea mi lenguaje de la disculpa. En realidad es bastante frecuente que sean 2 o 3 de los lenguajes de disculpa que resulten de cierta importancia para nosotros. Por ejemplo, como yo les decía, para mí uno es el decir lo siento y el otro es el arrepentimiento genuino. Pero en general, uno se destaca por encima de los otros. Creo que para mí el arrepentimiento genuino puede ser el más fuerte. Pero si usted no escucha su lenguaje principal en la disculpa, probablemente cuestione la sinceridad de la persona que se disculpa. Tengamos muy presente esto. Si nosotros no escuchamos sinceridad, si no percibimos sinceridad en la manera que se disculpan con nosotros, eso no es genuino y no se va a dar un verdadero perdón. También hay 4 preguntas para ayudarnos a descubrir el lenguaje de la disculpa de otra persona. Empezar a tratar de ver cómo descubre el lenguaje de la otra persona. 1. Describa una disculpa que una persona le haya pedido alguna vez que usted consideró insuficiente. ¿Qué faltaba? Cuando usted se ha disculpado y esa persona no fue suficiente lo que usted hizo. O cuando usted se da cuenta de que ha ofendido a una persona, dígale: me duele haberte lastimado. ¿Por qué no me dices, por qué no me dices que te dolió más de lo que hice o dije? Esa puede ser una manera de aprender a descubrir su lenguaje. O
Cuando usted expresa una disculpa a una persona por algo que la ha lastimado, ¿qué considera que es la parte más importante de una disculpa? O también, es decir, valoro nuestra relación. ¿Qué necesito hacer o decir para que consideres perdonarme? Estas preguntas pueden ayudarnos a descubrir el lenguaje principal de la otra persona. Si quieren tomar nota de lo que hemos ido explicando acá, también lo vamos a poner en nuestra página en Facebook, así que lo pueden buscar a partir de mañana. Ya puede aparecer ahí todas estas preguntas que podemos hacer para entender cuál es el lenguaje de la otra persona. ¿Y cómo hablar los 5 lenguajes? Porque no se trata de que solo hablemos el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona. Se trata de que aprendamos a disculparnos como realmente se quiere, con todos los lenguajes. Porque cada uno de los 5 lenguajes de la disculpa tiene ventajas emocionales. Y obviamente va a ser muy ventajoso conocer cuál es el lenguaje principal, pero si nosotros podemos hablarlos todos, pues va a ser mucho más fácil que la otra persona perciba nuestra disculpa como realmente sincera. Dijimos en el programa anterior que las disculpas sinceras son un regalo para la persona ofendida. Están ideadas para comunicar que uno realmente está interesado en esa relación que tenemos con esa persona. Preparan el camino para un perdón sincero, para la reconciliación. Y una forma también de ver si realmente nosotros estamos haciéndolo bien con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres o nuestros hermanos. Después de ofrecer una disculpa, si nosotros percibimos que a la otra persona no quedó muy contenta, que no está muy convencida de que nos disculpamos de forma sincera, 1 o 2 días después de haber ofrecido la disculpa, podemos preguntarle a esa persona, en una escala de 0 a 10, ¿qué tan sincera percibiste la disculpa que te dije la otra noche? Si la persona te dice algo menor que 10, entonces pregúntele, ¿qué puedo hacer para alcanzar un 10 en esa sinceridad de la disculpa que te hice? Esa respuesta nos va a dar una información muy práctica que podríamos para continuar el proceso de esa disculpa hasta que realmente esa persona nos perdone totalmente. Entonces, cuando veamos que hay una persona con la que nos disculpamos, pero uno ve que esa persona no cree que uno sea sincero y sigue actuando con aquella barrera, no existe todavía esa sintonía en esa relación de nuevo, podemos preguntarle a esa persona, ¿qué falta? ¿Qué más tengo que hacer para que percibas que mi disculpa es sincera? Cuando esa persona nos exprese lo que falta, vamos a darnos cuenta cuál es su lenguaje y qué es lo que necesita que hagamos para perdonarnos. Pero tenemos que tomar en cuenta, y por eso quisimos titular nuestro programa de hoy así: disculparse es una elección, porque no podemos obligar a alguien a recibir un regalo. Recordemos que dar una disculpa es como dar un regalo. Perdonar es recibir ese regalo, pero no podemos obligarnos a eso. Por eso disculparse es una elección. Pero por ahí decía el libro, ¿y si no quiero disculparme? ¿Qué pasa si no me da la gana, como dice la gente popularmente? Decía un hombre, sé que me equivoqué, pero ella también lo hizo. En realidad, por lo que ella hizo, fue que todo se provocó. ¿Por qué yo tendría que disculparme si ella fue la que empezó? Aquí el asunto es que si nosotros jugamos a esperar, piensen, ¿cuánto de su vida adulta quiere pasar en una relación de tipo Guerra Fría mientras uno espera que el otro se disculpe? Porque pueden pasar años y conocemos casos de hermanos que por años no se hablan, de padres que por años no se relacionan con sus hijos, porque tal vez hubo alguna situación que no perdonaron, en la que no buscaron esa reconciliación, y como ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer porque piensa que el otro es el culpable,
simplemente sigue cortada esa relación. Para seguir compartiendo este interesante tema con ustedes, sigan con nosotros. Después de esta pausa, continuamos. Radio Santa Clara. Sirviéndole a mi Cristo, a la familia y a mi país. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. No es fácil en un mundo tan materialista y activista cultivar la vida espiritual, por eso tienes que hacer un esfuerzo por sacar tus espacios de desierto, silencio y oración para que puedas crecer espiritualmente. De lo contrario, terminarás siendo una máquina humana, un ser superficial y mediocre. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. ¡Qué rico un helado a esta hora! Uy, ¿dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer en Centro Comercial Meco, en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, Las Delicias de Kiwi, Tienda Princesitas, Veterinaria Aquavet, Bazar Nati, Centro de Belleza Ladies, Ropa íntima por catálogo Crystal, Boutique de ropa americana Mari y más. No dé vueltas y vueltas buscando dónde comprar. Venga ya a Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada. Radio Santa Clara, concientizando en los derechos de los estudiantes. Oye, pero qué parque come este. Está buena. Sí. Familia, está muy bueno el desayuno, pero ahora tengo que irme. Tengo reunión en el trabajo. ¿Cómo, Pedro? ¿Sí? Hoy es la reunión de la Asociación de Padres. ¿Qué? ¿Se te había olvidado? Santo Y cielo. se va a tratar lo del cierre de la escuela. Papi, no quiero quedarme fuera este año escolar. Tienes que ir. Todos los padres van. Santo cielo, lo había olvidado, sí. Papi, hazlo por nosotros. Tienes que ir. Pedro, ¿y es tan importante para ti esta reunión del trabajo? Que sí es importante. Muy importante. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? Más importante la educación de mis dos muchachos. Sí, ese es mi papi. Es lindo tener quien nos proteja. Los buenos padres defienden por encima de todo los derechos de sus hijos e hijas. Niñez que se protege, niñez que florece. Todos los niños y niñas tenemos derecho a un nombre, a una protección segura y que nuestros derechos garanticen. En Radio Santa Clara piensan en nuestro futuro. Tenemos derecho a educarlos y a una sana recreación. Si nos amas, respeta y protege nuestros derechos. Cada mañana. Quédese aquí, en Radio Santa Clara. A las 10 de la mañana, anuncie lo que quiere vender, si desea alquilar o comprar. Su negocio 550 AM. Con Sergio Salas. Radio Santa Clara. Y continuamos desde San Carlos, Costa Rica, compartiendo con ustedes este hermoso tema. Ustedes se preguntarán, con la Cuaresma, ¿por qué mencionar tanto la parte del perdón, la disculpa, los lenguajes de la disculpa? Tenemos que tener en cuenta que la calidad de la relación con las demás personas influye mucho en la calidad de relación que tendremos con nuestro Dios.
Dependiendo de la comunicación, de la cercanía que tengamos con nuestro prójimo, así será la cercanía hacia ese Dios. Si nosotros aprendemos a llevar una calidad de vida saludable con nuestro prójimo, y en el caso de la familia, que es el enfoque más fuerte que le damos a través de este programa, que está enfocado hacia la relación de matrimonio de la familia, entre mejor relación tengamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos dentro del hogar, mejor va a ser la relación con Dios. Si nuestra relación con nuestro cónyuge es pobre, no es sincera, no es transparente, nuestra relación con Dios va a ser la misma. Y esto es una realidad que no podemos obviar. No podemos pretender tener una excelente relación con Dios. No podemos pretender que vamos a ir a confesarnos cada 8 días o durante la cuaresma y arrepentirnos de nuestros pecados. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos reconocido nuestras faltas ante nuestro cónyuge, ante nuestro prójimo más cercano. Y Jesús fue muy enfático en esto cuando nos decía, no puedes decir que amas a un Dios que no ves, que no conoces, y desprecias a tu prójimo, a quien ves y a quien conoces. En el tanto nosotros aprendemos a reconocer nuestra debilidad de humanos. En el tanto aprendemos a reconciliarnos y hacer ese esfuerzo por mostrar al otro nuestra sinceridad, en el reconocer nuestras faltas, nuestra sinceridad también en el querer perdonar y aceptar ese perdón. Así nuestra reconciliación con Dios, así esa confesión ante la iglesia va a ser más genuina, va a ser más cercana a Dios. Así nuestra confesión con Dios va a ser realmente sincera, y eso nos acerca más a ese Dios que recordemos que está tan cerca de nosotros, que está dentro de nosotros, está dentro de mí, está dentro de mi cónyuge, habita en nosotros. Por eso hemos querido dedicar durante este tiempo de Cuaresma a profundizar en la importancia del perdón en nosotros, porque el perdón nos enseña y nos guía hacia ese arrepentimiento, hacia esa conversión, nos guía hacia la misericordia, a tener misericordia de mí mismo. Y esto lo vamos a ver en uno de los programas. Qué importante es cuando aprendo a reconciliarme con mí mismo, porque muchas veces nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras fallas, nos pedimos perdón a quien hemos ofendido, pedimos perdón a Dios, a la iglesia, pero pongamos a pensar, ¿nos hemos reconciliado con nosotros mismos? Y vamos a ver qué importante en uno de los próximos programas profundizar en este tema. Profundizar en este tema es tener misericordia de mí mismo, es aprender a tener misericordia de las otras personas también. Y esto es lo que nos guía este tema. Y a veces preguntémonos, ¿por qué será que la gente no se disculpa? ¿Por qué dicen, no vale la pena el esfuerzo? Incluso un día escuchaba una frase por ahí que decía, ¿para qué pedir perdón si de todas formas el daño ya está hecho? ¡Qué error más grande! No sabemos lo que las ofensas causan a nivel de la mente subconsciente. ¿Por qué la gente elige no disculparse? A veces no valoran la relación, quizás han tenido encontronazos en el pasado y hay mucho resentimiento oculto bajo la superficie. Hay muchos bloques, muchos ladrillos construidos, puestos ahí entre ese puente que nos comunica. O decimos fue su culpa. Es una segunda razón por la cual las personas escogen no disculparse, porque se sienten justificados en su comportamiento. Es culpa de la otra persona. Obviamente su énfasis no está en construir relaciones, sino en exigir venganza. Y este tipo de actitud no quita esas barreras, no quita esos ladrillos, más bien pone más. Este es tristemente, en este tristemente célebre enfoque del ojo por ojo de la vida, y muchos lo practican. Incluso yo les comentaba la semana pasada que en una ocasión
yo me justificaba en decir, yo no tuve la culpa, usted fue la culpa, yo no hice nada malo, por lo tanto no me disculpo. Esto no estaba creando una verdadera paz y una verdadera reconciliación entre nosotros. Más bien estaba creando una barrera más, una ofensa más por la cual después tuve que pedirle perdón porque me negué a pedirte perdón. Y en contraste a esto, escuchemos lo que nos dice esta lectura bíblica. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos del 17 al 19. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resalto de esta lectura bíblica de mi parte, cuando dice, no devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Qué interesante esto, porque muchas veces tenemos una buena disposición de arrepentirnos. Muchas veces estamos realmente arrepentidos del daño que causamos. Pero, ¿y cómo logro que las demás personas puedan apreciar mi buena disposición, lo que hay dentro de mi corazón? Entendámoslo y creámoslo. Es usando el lenguaje de la otra persona. Es hacerlo, es buscar la manera de hacerlo de la forma en que la otra persona pueda saber cuál es mi buena disposición, cuál es mi intención. Esto cuando mi disculpa es sincera, cuando realmente estoy arrepentido. La persona que justifica su propio comportamiento erróneo se engaña a sí misma. Estar justificando su comportamiento es engañarnos a nosotros mismos. Está viviendo en un mundo irreal, porque la realidad es que todos nosotros decimos cosas duras, críticas, somos poco amables y a veces nos comportamos de forma hiriente o destructora, a veces con intención y a veces hasta sin intención. La persona que se niegue a reconocer la necesidad de una disculpa tendrá una vida llena de relaciones rotas. A menudo la conciencia de las personas ha sido adiestrada para desplazar la culpa hacia otra persona. Es algo ya hasta involuntario que lo hacemos. Y en realidad tienen una conciencia insensible, incapaz de ver el mal que está en ellas. Pero, ¿y cuando hay baja autoestima? ¿Cómo la cambiamos? Porque a menudo nuestra conciencia insensible está acompañada por una baja autoestima. Quizá nuestros padres no nos enseñaron que disculparse indica debilidad. Debido a que se esfuerzan tan desesperadamente por ser una persona de valor, y como estas personas de baja autoestima asocian la disculpa con señal de debilidad, también culpan a los demás por cualquier problema de relación que surja. Quienes sufren de baja autoestima, de desplazar la culpa, y los que aborrecen la disculpa, casi siempre necesitan ayuda para tratar con estos patrones de pensamiento, comportamiento y emociones profundamente arraigados. Lo que estas personas no saben es lo siguiente: la disculpa más bien mejora nuestra autoestima. Porque en general las personas respetan al hombre y a la mujer que están dispuestos a asumir la responsabilidad por sus propias fallas. Entonces, más bien recibir el respeto y la admiración de los demás mejora nuestra autoestima. Por otro lado, quienes intentan ocultar su comportamiento equivocado casi siempre perderán el respeto y la afirmación de los demás,
lo cual les empeora su baja autoestima. Y aquí queremos contarles lo que menciona el libro en el concepto de equilibrar la balanza. ¿Por qué nos dice? Por ejemplo, cuando la esposa se entera de un comportamiento equivocado del esposo. Decía, por ejemplo, la adicción a la pornografía. En ese momento, la balanza que mantenía el matrimonio en equilibrio se desequilibra. Y el lado de la balanza de ella se desploma, cae totalmente. Se siente abatida, sola, triste, enojada y temerosa de volver a confiar en su esposo jamás. Si la disculpa de él es general, eso no va a lograr volver a equilibrar el matrimonio. Si el esposo la deja del lado bajo de la balanza, lo más probable es que ella más bien quiera ver descargar el peso que la está manteniendo abajo, arrojándole dardos a su esposo. Ella necesita ayuda para quitar el peso de su lado de la balanza. Su esposo le haría un gran favor a ella y al matrimonio de los dos, teniendo un diálogo profundo. Porque si ella logra descargar el peso del dolor y ambos se ponen en el lugar del otro, se va a lograr la disculpa sincera y se restaura esa relación. Y los autores nos dicen, los motivamos a buscar ayuda profesional si usted cae en alguna de estas categorías: baja autoestima, una conciencia poco desarrollada o una tendencia a buscar culpar a otros por sus problemas. Sus relaciones nunca alcanzarán su potencial hasta que aprenda a disculparse. Usted está lastimando a personas importantes en su vida por falta de disposición para disculparse. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿y si me es difícil aprender ese lenguaje? Es cierto que a algunas personas les costará más hablar un lenguaje de disculpa específico que a otra. La buena noticia es que estos lenguajes de la disculpa se pueden aprender. Los verdaderos hombres se disculpan, hasta dicen lo lamento, cuando se dan cuenta de que han lastimado a alguien que aman. Aceptar la responsabilidad. Hablar el lenguaje de disculpa de otra persona no siempre es fácil. Algunas de las razones por las cuales a algunas personas les cuesta es que no vieron el ejemplo en sus padres, ni se los enseñaron ellos. Para quienes les resulta difícil pronunciar las palabras "me equivoqué" y "no debería haberlo hecho", nos sugieren hacer la siguiente práctica. Si pueden, tomen nota o traten de memorizarlo o hagamos algo, pero hagámoslo. Escriba las siguientes palabras. Cuando a usted le cuesta pedir una disculpa, cuando usted dice "es que a mí no me enseñaron a disculparme", escriba las siguientes palabras en una tarjeta. No soy perfecto. A veces me equivoco. A veces digo y hago cosas que son hirientes para otro. Sé que el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona es escucharme, que acepto la responsabilidad por mi comportamiento diciendo "me equivoqué, no debería haberlo hecho, por lo tanto aprenderé a decir estas palabras". Entonces, usted escribe en una libretita, descubre el lenguaje de la disculpa de la otra persona y usted escribe: no soy perfecto, a veces me equivoco, a veces digo o hago cosas que son hirientes para otros, con o sin intención. Y como el lenguaje de mi esposa es decir "me equivoqué", pues entonces lo voy a escribir: me equivoqué, no debería haberle hecho, por lo tanto aprenderé a decir estas palabras. Luego de que usted lo ha escrito, lea estas frases en voz alta, varias veces en voz alta, frente al espejo. Ustedes no se imaginan lo importante que es romper la barrera del sonido. Nuestra mente subconsciente aprende a hacer y a cumplir lo que nosotros le ordenamos con nuestra boca. Rompa esa barrera del sonido y, aunque le parezca ilógico, párese frente al espejo y repita eso que usted acaba de escribir. Este es uno de los primeros pasos para ir aprendiendo a disculparme. Cuando yo decido reconocer ante mí mismo que soy humano y estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad por mis errores y que me disculparé usando el lenguaje de la otra persona,
Eso me va a ayudar a progresar. Ahí estoy progresando. Aprender a reconocerme como humano. Arrepentirnos genuinamente. Para algunas personas es difícil expresar la intención de arrepentirse con palabras tales como voy a trabajar duro para que esto no vuelva a suceder. No estoy sugiriendo que prometa no volver a hacerlo. Lo que está expresando es que hará todo el esfuerzo para no repetir este comportamiento. Es un esfuerzo que conduce al éxito. Cambiar patrones de comportamiento de mucho tiempo, de muchos años, como lo hablábamos antes. Esto puede ser sumamente difícil. Pero el primer paso es decir que necesitan ser cambiados y con la ayuda de Dios comenzará a recorrer el camino hacia ese cambio positivo. La mayoría de las personas se verá alentada por sus esfuerzos y estará dispuesta a perdonarlo cuando tropiece en el camino, si está dispuesto a confesar esa falla. No permita que ese temor al fracaso le impida darle esos primeros pasos por el camino del arrepentimiento y del éxito. ¿Y qué pasa con aquellas personas que más bien se disculpan demasiado? Porque hay personas que reconocen que ellas o sus amigos tienden a disculparse casi todos los días. Y cada vez que hay cierta tensión entre ellos, más bien se disculpan inmediatamente. Bueno, las personas que tienden a disculparse demasiado lo hacen por diversas razones. Porque se perjudican ellas mismas. Algunos que se disculpan frecuentemente es porque a menudo son culpables de palabras o acciones que hieren a otros y se dan cuenta que realmente ofenden mucho. Otros dicen porque supongo que es mi culpa, porque en muchos casos esto es porque sufren de baja autoestima y perciben que todo es culpa de ellas, aunque no lo sea. Pero como suponen que sí, entonces mejor se disculpan. Y otras te dicen, quiero terminar con esto pronto. Ay, es que yo detesto eso que estemos distanciados, que mejor pido disculpas con tal de que esto se acabe y ya pase a más. Y esa tercera categoría de las personas que se disculpan demasiado porque quieren terminar con esto pronto, está formada por gente a la que le desagrada fuertemente los conflictos y por eso quieren que el asunto se arregle lo más rápidamente para que las cosas se normalicen. Están dispuestos a aceptar la responsabilidad y disculparse, aun cuando sientan que no han cometido una falta, simplemente por arreglar las cosas. No les gusta esa incomodidad emocional que surge de largas discusiones sobre el tema. Prefieren disculparse, aceptar la responsabilidad y esperar seguir adelante. Pero cuidado, porque esto nos puede llevar a caer en una paz barata, que hemos hablado muchas veces, que es esa paz que por encima todos pueden ver que todo está muy bien, pero en el fondo del corazón no estoy del todo seguro. Y tengamos mucho cuidado con eso, porque tal vez pensando en la importancia que es arrepentirnos, que es pedir perdón, pedimos perdón por todo, incluso asumimos responsabilidades que realmente no son nuestra responsabilidad, que no fue nuestra culpa y estamos pidiendo perdón con tal de lograr esa paz. Y esto le sucede mucho a lo que llamamos encuentro a las personas que su estilo de personalidad es servicial, que esto será otro tema que veremos en otro tiempo, muy importante. Esa paz barata que dice Maggie, esa paz barata más bien lleva a un resentimiento, por eso tenemos que tener cuidado y saber descubrirlo en nosotros mismos. ¿Por qué me estoy disculpando? Porque estas personas desean la paz a cualquier precio. Prefieren reconocer que fue culpa de ellas si esto hace que las discusiones y los conflictos cesen. La calma emocional es más importante que tener la razón para ellos. Si bien este rasgo podría parecer admirable, suele mantenerse latente como un resentimiento interior. A pesar de todo y que pareciera que todo está bien, en su interior hay un resentimiento y esto es muy peligroso. Este tipo de resentimiento interior suele crear distancia emocional entre las dos personas. Oigan, esto sin quererlo, crea una distancia emocional. De pronto no sé por qué, a pesar de todo, no logro contactarme con esta persona, no logro encontrar esa cercanía. En la superficie las cosas parecen estar relativamente calmadas, pero por debajo suele haber
una explosión emocional en gestación. Recordemos esta frase. Ahí puede haber una explosión emocional en gestación, o sea, estamos creando, estamos construyendo, desarrollando una explosión emocional. Y esas explosiones emocionales después les contaremos, porque se nos acaba el tiempo, cómo resultan, qué significan. La paz a cualquier precio no es el camino que lleva a las relaciones auténticas. Las disculpas tienen que ser sinceras. Cuando nos disculpamos simplemente para evitar enfrentar un tema, en vez de buscar una reconciliación auténtica, la disculpa deja de ser sincera. Recordemos que el propósito de las disculpas es recibir perdón y reconciliación con la persona que ha ofendido. No es terminar un asunto rápido, porque veo que esto se está alargando, porque esto me sofoca, porque esto me estresa, y entonces mejor al final reconozco que yo tuve la culpa, sí, está bien, yo soy el culpable, está bien, perdónenme, lo siento, y apagamos y vámonos, nos acostamos a dormir y olvídese. Aunque usted se pueda haber quedado dormido, eso queda en su mente subconsciente, ahí quedó un resentimiento, y recordemos, estamos provocando una explosión emocional, estamos creando, desarrollando, y imagínense como una madre en la que se gesta una criatura, en la que crece una criatura. Así estamos desarrollando nosotros una criatura emocional en nuestro interior. No podemos ir a los extremos. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos. El próximo programa, igual basado en el mismo tema, aprenderemos cómo disculparnos con nuestros hijos, en nuestras relaciones. Tendremos temas también sobre la importancia de disculparnos en nuestro trabajo, disculparnos con nosotros mismos, que será un tema muy, muy interesante para todos nosotros. Y queremos invitarlos a ser parte de Encuentro Matrimonial Mundial viviendo un fin de semana. Próximamente, el 8, 9 y 10 de abril, se hará un fin de semana para la gente que vive en las parroquias de Florencia, La Tigra y La Fortuna. Así que si ustedes son parejas católicas que vivan en esta zona, pueden ser casadas por la iglesia o pueden ser también en unión libre, pero que tengan posibilidades de casarse. Comuníquense con nosotros al 8302-0123, 8302-0123. Y con gusto les damos la información para que puedan ser parte de esta hermosa experiencia. También queremos invitarlos a escribirnos a nuestro correo electrónico encontradoscr@gmail.com, encontradoscr@gmail.com. Comuníquense con nosotros, cuéntenos qué les parece el programa, si hay algo alguna experiencia, algún testimonio que les gustaría que pudiéramos utilizar dentro del programa. Háganlo llegar a través de nuestro correo electrónico o por nuestra página en Facebook, Encontrados Programa Radial. O incluso si usted hay algún tema que le interesa, presente su inquietud y quizás podamos complacerlos con algún tema de importancia, de necesidad para alguno de ustedes. Los invitamos a que nos acompañen y que juntos crezcamos y que juntos aportemos ese granito de arena en la construcción del reino. Hasta aquí llega el programa de hoy. Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica está de fiesta porque celebra 35 años de haber llegado nuestro movimiento a este país. Así que vamos a celebrar con una hermosa celebración de aniversario este próximo domingo. Y queremos también que se unan a nuestra celebración orando por nosotros y pidiendo a Dios para que cada día seamos más los que estamos dispuestos a llevar una vida diferente. Muchas gracias, buenos días, que Dios los bendiga. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.